La deuda pública de Estados Unidos está descontrolada, y no porque lo diga yo, sino porque Scott Bessent, el secretario del Tesoro, ha tenido que declarar una guerra financiera para salvar las finanzas del gobierno. Y diréis, ¿una guerra contra quién? Pues nada menos que contra los vigilantes de los bonos, que aunque su nombre suena a pistoleros del oeste, en realidad son las instituciones financieras que prestan su dinero al gobierno de Estados Unidos. Últimamente, los vigilantes no paraban de pedir intereses cada vez más altos a cambio de su dinero. Pero claro, Bessent, viendo que eso era un problemón para sus cuentas, decidió intervenir el mercado para reducir los tipos. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Pues con el truco del canje de plazos. Fijaos, la deuda de un país la podemos dividir resumidamente en el largo y en el corto plazo. Por lo general, la deuda a largo plazo es más cara, ya que los inversores asumen más incertidumbre a más tiempo pase hasta recuperar su dinero. Y la corta, pues lo contrario. El problema actual de Bessent y los vigilantes está mayoritariamente con la deuda a largo plazo, porque es la deuda que más se está encareciendo. Así que al secretario del Tesoro se le ocurre una idea: endeudarse más a corto plazo para comprar él mismo la deuda a largo plazo. Básicamente le dijo a los vigilantes, ¿no compráis mi deuda a largo plazo al interés que yo quiero? Pues muy bien, a partir de septiembre lo haremos desde el gobierno, pero lo haremos hasta situar el tipo de interés donde nosotros consideremos. En el fondo, esto es una forma de manipular el mercado, una forma que en realidad el gobierno lleva usando desde 2024, solo que ahora pretende pisar el acelerador duplicando la compra de deuda. Pero, ojo al detalle, dijo a partir de septiembre. ¿Por qué a partir de ese mes y no desde ya? Pues porque en realidad Bessent no quiere tener que comprar su propia deuda a largo plazo financiándose a corto. Lo que quiere es establecer una expectativa en el mercado para rebajar las pretensiones. Es decir, que si el gobierno anuncia que va a intervenir el mercado para bajar los tipos, lo esperable es que el mercado se anticipe, que asuma con antelación los tipos más bajos que el gobierno quiere fijar. O dicho de otra forma, que la expectativa de que el gobierno va a intervenir por sí sola ya es suficiente para modificar los intereses a la baja sin necesidad de que intervenga realmente. Y lo cierto es que esto funcionó. El mercado tomó nota y, por ejemplo, el interés de la deuda a 30 años, la más cara de todas, se desplomó de golpe. ¿Y dónde está el problema? Pues que solo un día después los intereses volvieron justo donde estaban. La gran estrategia de Bessent duró 24 horas. Y es que, amigos, los mercados creen que Bessent se está tirando un farol, que llegado septiembre no se atreverá a ejecutar su plan de verdad. Por tanto, esa expectativa de que los tipos van a bajar simplemente no existe. Al fin y al cabo, para que Bessent pudiera ejecutar su idea, haría falta mucha financiación a corto plazo, o peor aún, que el Tesoro usara dinero de su caja. Y resulta que Estados Unidos ya tiene un déficit brutal, así que tampoco es como si endeudarse a corto plazo para comprar deuda de largo plazo fuese una fuente ilimitada de dinero. Por no hablar de que endeudarse a lo bestia en el corto plazo también implica devolver el dinero mucho más pronto. Y atentos, porque aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el terremoto no se ha quedado solo en la deuda. El dólar se debilita tras la recompra de acciones de Bessent y la subida de la libra y el euro. El Bitcoin y el oro se disparan mientras la intervención de Bessent en el mercado de bonos presiona al dólar. Desde el anuncio de Bessent, el dólar se ha desplomado, el Bitcoin se ha revalorizado más de un 20% y el euro ha salido reforzado. Es decir, tres refugios muy distintos subiendo a la vez. Tres señales de que las finanzas yanquis están al límite. Y claro, todo esto nos deja unas cuantas preguntas sobre la mesa. La primera, si Estados Unidos es la mayor potencia del planeta, ¿cómo es posible que haya perdido un pulso contra el mercado en apenas 48 horas? La segunda, ¿qué es lo que tiene tan desesperado al Tesoro como para recurrir a una jugada así? Y finalmente, la tercera, si esto es un problema de deuda americana, ¿por qué puede afectar mucho a lo que pase en Europa, en Japón, en América Latina o incluso en tu propia cartera? Pues en este vídeo te lo contamos. Pero antes os quiero hablar del patrocinador de hoy, de Proton Drive, el templo de la seguridad online para los archivos en la nube, que no solo es el mejor, sino que encima es gratis. En Proton Drive todo lo que almacenes permanece cifrado de extremo a extremo, es decir, que ni siquiera Proton puede acceder a tus archivos. Vamos, es que ni el gobierno de tu país podrá ver lo que tengas guardado. Es la garantía del cifrado. Además, es especialmente útil cuando viajas durante estas vacaciones. ¿Por qué? Pues porque puedes guardar copias cifradas del pasaporte y otros documentos importantes para tenerlos siempre a mano si se pierde algo. O, por ejemplo, también sirve para guardar recuerdos como imágenes o vídeos, ya que Proton hace copias de respaldo constantes para que no pierdas tus archivos. Lo bueno es que Proton es también muy útil en el trabajo, porque permite colaborar en archivos como hojas de cálculo con terceros, manteniendo el cifrado y permitiendo el uso de contraseñas y enlaces expirables. Y de nuevo, Proton Drive es totalmente gratis en su versión más simple. Pero si adquieres el plan Proton ilimitado, no solo tendrás Proton Drive en una versión más pro, sino que además tendrás todos los demás servicios de Proton como Proton VPN, Proton Mail o Proton Pass incluidos en el mismo paquete. Todo por solo 8,99 € al mes, gracias al link que te dejamos en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Probadlo y ya os digo que no volveréis atrás. Y dicho esto, gracias a Proton por ser el jefe de seguridad online de Visual Economic.
El anuncio de la intervención de Bessent en el mercado de deuda ha coincidido con otro momento muy simbólico, y es que la deuda de los Estados Unidos ha roto la barrera de los 40 billones de dólares. Billones hispanos, con sus 12 ceros, o sea, el 125% del PIB. Como imaginaréis, esto es muchísima deuda, demasiada, y cada segundo añade $90.000 más. Para que os hagáis una idea, el gasto en pagar solo los intereses de la deuda ya supera el gasto total en defensa. O si queréis, os pongo un ejemplo más concreto. La guerra de Irán está siendo carísima, pero todo el dinero que ha gastado en estos 5 meses de guerra es el mismo que cuestan los intereses de la deuda durante tan solo 12 días. Vamos, es que ni siquiera cubre 2 semanas enteras. Y esto se explica por dos motivos. El primero, obviamente, que la deuda es muy alta, pero sobre todo que los tipos que paga esa deuda también son demasiado elevados. Por ejemplo, la deuda a 30 años es la más cara desde el año 2001. Y como ya imaginaréis, precisamente por este motivo, Scott Bessent anunció su guerra, su plan de comprar deuda a largo plazo, utilizando la estrategia de endeudarse a corto plazo. Pero amigos, lo importante no es la operación en sí, es el mensaje que manda al mercado. El Tesoro va a hacer todo lo posible por abaratar la deuda a largo plazo. Y si apuestas en nuestra contra, vas a perder dinero. Y aquí hay una anécdota que resume esta situación bastante bien. Cuentan que un banquero amigo de JP Morgan, que era el banquero más poderoso de su época, estaba en números rojos. Así que, pues bueno, fue a pedirle dinero. Quedaron en la plaza del pueblo y fueron andando a un restaurante para discutir si JP Morgan le hacía un préstamo. Pero cuando llegó la hora de la verdad, la hora de negociar el préstamo, JP Morgan dijo que su problema ya estaba resuelto. Le habían visto caminar con el banquero más poderoso del mundo, así que nadie se atrevería a apostar en su contra. Claro que entre esta anécdota y las operaciones heterodoxas de Scott Bessent, pues hay una pequeña diferencia. Que todo el mundo se fiaba de JP Morgan, pero la credibilidad de la administración Trump está por los suelos. Bessent entiende el problema, pero entender el problema y poder hacer algo sustancial al respecto son dos cosas distintas. El Tesoro simplemente no puede controlar los rendimientos a largo plazo. Donald Trump prometió bajar el déficit al 3% al inicio de su mandato, pero ha hecho todo lo contrario. Su principal propuesta económica, la Big Beautiful Bill, baja impuestos sin tocar el gasto, que de hecho sigue subiendo. Resultado, 4 billones más de déficit durante la próxima década. Y a esto hay que sumar su promesa de gastar otro $1,5 billones más en defensa. O dicho de otra forma, que Estados Unidos está adicto a la deuda. Y a todo esto se le suma un nuevo problema: el dólar. Como veis en la gráfica, el jaleo de estas últimas semanas ha estado desangrando la divisa americana. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues amigos, aquí está la clave de todo este asunto. Recordáis que el plan de Bessent pasa por financiarse a corto plazo, ¿verdad? Pues sobre el papel, la deuda a corto plazo es más barata que la deuda a largo plazo, pero tiene un inconveniente: depende mucho más de los tipos de interés que marque la Reserva Federal. Y si el Tesoro cada vez se endeuda más a corto plazo, si sus intereses dependen de los intereses a corto plazo, entonces la Fed se queda entre la espada y la pared. Si sube los tipos, el coste de la deuda se sobredispara, sobrereacciona, y el Tesoro pues puede llegar a quebrar. Pero si mantiene los tipos bajos, entonces ya no puede controlar la inflación y los precios se desatan. Y esto precisamente al gobierno le viene fenomenal, porque la inflación se come la deuda, pero los americanos de a pie pues no les gusta que la cesta de la compra se vea cada vez más cara. ¿Veis aquí por dónde van los tiros? El dólar está cayendo porque si Bessent ejecuta su plan, sí o sí la inflación se disparará. Pero es que por si esto no fuera lo suficientemente malo, se está sumando un nuevo problema. Y no nos referimos a los problemas de Europa y Japón, de los que hablaremos luego. Nos referimos a que los vigilantes están cada vez más atentos. Hace una década, Washington prácticamente podía emitir toda la deuda que quisiera y no pasaba nada. ¿Quién compraba esa deuda? Pues bancos, inversores institucionales, los bancos centrales de otros países y la propia Reserva Federal. Todas estas instituciones querían tener deuda americana en sus balances y en la mayoría de casos incluso estaban obligados por ley a comprar este tipo de activos que se consideran seguros. Por ejemplo, los bancos tienen que tener este tipo de bonos para garantizar que luego van a poder pagar a sus clientes. Así, aunque la calidad de la deuda empeore un poco, estas entidades tampoco les van a exigir tipos de interés más altos como compensación, básicamente porque iban a comprar esa deuda de todas formas. Sin embargo, la deuda comercializable ha pasado de 4 billones de dólares en 2026 a 29 billones este año. Y de esos 25 billones extra, los hogares particulares, los neobancos y otros inversores menos convencionales que los típicos que prácticamente compraban todo, se han hecho con 19. Y el punto es que estas nuevas instituciones, estos nuevos vigilantes, son mucho más estrictos. Si creen que el gobierno se está endeudando demasiado sin subir los tipos de interés, no tienen ningún problema en vender y pasarse a la bolsa, a renta fija o a deuda de otros países. Es decir, estos nuevos vigilantes no son tan complacientes. Y aquí, amigos, entramos en la espiral de la muerte. El gobierno sube el déficit, pide prestado más para cubrirlo. Necesita atraer a compradores de deuda que van a vigilar más de cerca porque no son los prestadores habituales. Para ello necesitan subir más los tipos de interés, se desequilibran las finanzas públicas y vuelta a empezar. Pero sea como sea, amigos,
Esto es solo la mitad de la historia, porque lo cierto es que los problemas no se quedan dentro de Estados Unidos, porque créanme que en Europa están siguiendo este tema muy pero que muy de cerca. Mi deuda, tu problema. Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, el tipo de interés que pagan por su deuda también está por las nubes, a niveles que no se veía desde hacía décadas. Vamos, que estamos ante un problema global, no solo una cosa de Estados Unidos. ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues en parte porque todos los países tienen déficits por las nubes y por una política cada vez más inestable. Porque claro, si un país está fragmentado políticamente y no se sabe quién va a ganar las siguientes elecciones, ningún político se atreverá a hacer un ajuste fiscal como el que, por ejemplo, ha hecho Milei. Eso es toda una excepción, pero es que no es el único motivo. Al final, para que un país se endeude, alguien le tiene que prestar, y resulta que el número de prestamistas no es infinito. Ya hemos visto cómo Estados Unidos ha tenido que pedirle dinero a prestamistas cada vez más exigentes porque los bancos de toda la vida no pueden absorber toda la deuda que ha emitido. Y claro, cada dólar que le prestan a Washington es un euro que no prestan a Europa. La elevada deuda pública en Estados Unidos también es un problema para Europa. Cuando Estados Unidos emite más bonos y los rendimientos de los bonos del gobierno estadounidense aumentan, los rendimientos de los bonos del gobierno alemán tienden a seguir la misma tendencia. Por tanto, a los países que no son Estados Unidos solo le quedan dos opciones. Bueno, tres, pero la última es un caso especial que comentaremos luego. O bien mejoran su economía para reducir el riesgo de su deuda, o bien suben los tipos de interés para competir con la deuda estadounidense. Básicamente se pelean por ver quién les presta el dinero. Y como eso de mejorar las economías no tiene pinta de que vaya a suceder, en la práctica los déficits de Trump están obligando a Francia y Alemania a pagar más por su deuda porque tienen más competencia. Además, en Europa este problema viene con un extra, y es la correlación entre países. Básicamente, los prestamistas apenas distinguen entre la deuda de Francia, de Italia o de España. Para ellos, todo es deuda europea, más que nada porque quien la respalda es el Banco Central Europeo, y si los tipos suben en un país, pues suben en todos. Por poner unos números sobre la mesa, la correlación entre los bonos a 10 años de Francia y de España es del 95%, y de Francia con Italia el 90%. Pero es que además estos porcentajes están subiendo, porque hace una década estaban por debajo del 80%. O en resumen, que cuando un país del euro emite nueva deuda, todos pagan las consecuencias. Pero, ¿sabéis qué es lo peor? Que los países no son los únicos que demandan más deuda. Las empresas, y en este caso podemos hablar de las de inteligencia artificial, también requieren inversiones millonarias, y eso se financia con crédito. Antes, los prestamistas se preguntaban por qué prestarle a Europa en vez de a Estados Unidos. Pero es que ahora también podemos añadir a Google o a Amazon a la ecuación. Oye, ¿por qué voy a prestar mi dinero a Donald Trump si se lo puedo prestar a Jeff Bezos? Esto, hace 20 años no era un problema. Por un lado, tenías a la gente que invertía en deuda pública, porque tampoco había tanta deuda pública como ahora, y por otro, a la gente que invertía en bolsa. Digamos que no se mezclaban, pero es que ahora los inversores, los que prestan su dinero, son cada vez más exigentes y miran más al milímetro qué empresa o qué país ofrece las mejores condiciones. Conclusión, el déficit de Estados Unidos está desatado y los inversores ya no se fían, así que le exigen a Donald Trump que pague muchos intereses por su deuda o si no, no le prestan dinero. ¿La solución de Bessent? Pues endeudarse a corto plazo para intervenir a largo, pero al final no ha conseguido bajar los tipos a largo y a cambio sí que ha sembrado el miedo. Miedo de que Estados Unidos vaya a sobreendeudarse con deuda a corto plazo para obligar a la Fed a bajar tipos y así desatar la inflación. De ahí que los inversores busquen otros activos refugio como el oro, el Bitcoin o incluso el euro. Y al final esto también afecta al resto de países porque la oferta de préstamos es limitada y cuanta más deuda emita Estados Unidos, más caro tendrá que endeudarse Europa, Japón o Wall Street. Y claro, dado que el plan de Scott Bessent ha sido un fracaso, ¿qué solución nos queda? Pues a ver, todos sabéis que en Visual Economic no nos gusta ser apocalípticos. Aquí no somos del team Nothing Ever Happens. Sin embargo, tenemos que admitir que la solución pinta mal. O bien la IA dispara el crecimiento económico o los países bajan el déficit. Y sinceramente, de momento, no está pasando ninguna de las dos. Y es que al final solo queda la tercera opción, la que comentábamos antes, la represión financiera. La represión financiera es una especie de ajuste silencioso que funciona como un impuesto a los hogares, pero sin que se den cuenta. Por ejemplo, Europa discute cada vez más los controles de capitales, poner barreras para que sea más difícil invertir en Estados Unidos. Y así estamos forzados a prestarle a las empresas europeas y a los gobiernos europeos. Es decir, como habrá menos gente compitiendo por nuestros préstamos, nos pagarán un tipo de interés más bajo. Pero, sea como sea, de este tema ya os hablaremos en un próximo vídeo, así que recuerda suscribirte para no perdértelo. Por ahora, el turno es para todos vosotros. ¿Creéis que la operación de Bessent ha servido de algo o es como apagar un incendio con una pistola de agua? ¿De verdad el Tesoro quiere obligar a la Fed a bajar tipos para financiarse aunque eso desate la inflación del dólar? ¿Y cómo creéis que tendría que responder Europa? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribiros a este canal y darle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle like y nos vemos en el próximo. Un saludo.
Hasta pronto.